esta mañana el tema de esta mañana es pecado. Vamos a hablar un poco acerca del pecado, lo que el Espíritu Santo traiga, lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué será pecado? ¿Qué es pecado? ¿O qué quiere decir pecado? Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Pecado es escoger nuestra propia voluntad sobre la de Dios. Eso es pecado. Escoger nuestros propios caminos a los caminos de Dios. Escoger hacer lo que nos plazca en contra de la voluntad de Dios. A eso Dios le llama pecado. ¿Sí? Porque si vemos desde el principio, ahorita vamos a ir a una cita donde estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Sí, y Dios les dio una orden. Sí, y no era que Dios los quisiera tener ahí atrapados, o sea, no, sino que Dios quería poner en el hombre la obediencia, la fidelidad hacia Dios. Porque Dios pudo haber tenido muchas maneras de atrapar al hombre, sí, pero ¿por qué vemos que Dios les da como libre albedrío? Y al mismo tiempo pone la tentación, ¿sí? Porque Dios quería poner en el hombre voluntariamente la determinación, la decisión de amar a Dios. Aleluya. Las faltas y los errores, ¿a dónde nos llevan? ¿Podemos decir que es pecado las faltas y los errores? Yo pienso que en cierta manera sí, porque las faltas y los errores nos pueden llevar al pecado, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, bueno, no pasa nada si no voy a la iglesia, ¿verdad? Pero si se nos hace costumbre, sí, ya es un pecado, es un error grande que nos va a llevar a otras cosas, porque todo empieza de pequeño, ¿sí? Todo pecado, todo error, toda falta, todo va a comenzar de pequeño, y ese es el error, y ese es el engaño en el que caemos muchos de nosotros, sí, porque como vemos tan pequeñas las cosas, creemos que no pasa nada, que no va a haber consecuencias, ¿sí? Pero esas pequeñas cosas nos pueden llevar a grandes cosas. Todo pecado empieza pequeño, ¿sí? Pero cuán grandes caídas hay por empezar de pequeño. Todo negocio empieza pequeño. Sí, para tener una gran empresa, un gran negocio, todo empieza pequeño. Pero ese es el error del mundo y ese es el error del Hijo de Dios, creer que no pasa nada. A mí me ministra mucho cuando mi pastor dice, esos 5 minutos me sostenían. Esos 3 días de venir a la iglesia te sostenían, cristiano. Ese tiempo que no tuviste en poco de llegar a la alabanza te sostenía, reconócelo ahora. Ese tiempo de llegar a la intercesión te sostenía, hermano, te sostenía, pero un día decidiste, como dice mi pastor, esos 5 minutos te sostenían. Ese tiempo de llegar a la intercesión te sostenía. Ese tiempo de llegar a la alabanza te sostenía. Pero un día decidiste
un día decidiste llegar solamente a la palabra. Y va decayendo, y va decayendo. ¿Por qué? Porque todo empieza de pequeño y es un error tenerlo en poco. Es un error tenerlo en poco. Vamos rápidamente a una cita que es Génesis 3, del 1 al 13. Dice la palabra. Bueno, el punto aquí es el origen del pecado, ¿sí? Es cuando entra el pecado a la humanidad. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Para los que no conocen, aquí estamos hablando del huerto del Edén, donde Dios había puesto al hombre y ahí hizo a la mujer, Adán y Eva, y los puso en el huerto del Edén y les dio una orden, ¿sí? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le dijo la serpiente a la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos que aquí Satanás en forma de la serpiente le había mentido a la mujer, sí, porque le dijo no moriréis. Pero nosotros sabemos de acuerdo a la palabra que sí, el hombre iba a morir, sí. Estaba hablando de una muerte física y de una muerte espiritual, estamos hablando, sí, porque a partir de ahí, de que entró el pecado, el hombre empezó a morir. Sí, se le empezaron a notar los años, más años, más años, más años, hasta que murió, ¿sí? Entonces era una muerte física y era una muerte espiritual, ¿sí? Porque el pecado trae muerte espiritual. Dice el 5. Sino que sabe Dios que el día comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y exactamente fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y conocieron el mal. ¿Sí? Y a partir de ahí eso se ha movido hasta el día de ahora. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice la palabra que era codiciable. Porque el pecado es codiciable, el pecado nos atrae, el pecado nos da placer, el pecado nos hace sentir a gusto por el momento, ¿sí? El pecado nunca va a ser doloroso, el pecado nunca nos va a traer tristeza, después sí, pero de momento el pecado es agradable. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes no habían conocido que estaban desnudos. Ahora había entrado el pecado y ahora sabían lo que era
estar desnudos. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos que cuando el pecado viene, el hombre se esconde, ¿sí? A lo mejor, y sí es cierto, hermanos, amados hermanos que nos escuchan, cuando el pecado viene, tendemos a escondernos. Si alguien echa una mentira, ¿verdad? Como que siente que todos los descubren. Cuando alguien le falla a Dios, a veces se puede ver en las iglesias, cuando alguien deja de venir y después viene, como que no se quiere acercar, como que se queda hasta allá, hasta atrás. Y nadie le dijimos nada. Al contrario, bienvenido, pásele, gloria a Dios que está aquí. Pero como que uno se retrae. ¿Por qué? Si nadie lo estamos condenando, nadie le dijo nada, nadie lo hizo sentir mal. Al contrario, gloria a Dios porque está aquí, hermano. ¿Pero por qué? Porque el mismo pecado nos retrae, nos aparta de los demás hermanos, nos aparta de Dios, nos aparta de la iglesia, nos aparta de cosas buenas, nos aparta aún de la oración, nos aparta. Sí, como que ya no tenemos la misma confianza de venir al Padre y llorar a Dios. Como que ya no tenemos la confianza, no sé, de levantar las manos. El pecado afecta. Y todo empieza ¿con qué? Con poquito, ¿sí? Dios no nos condena. Debemos de entender eso, que Dios no condena al hombre, porque Dios es un Dios de oportunidades. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya estaba escondido, ¿sí? Y él respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que había comido? Claro que Dios sabía que había comido. Pero Dios viene a ellos y le hace una pregunta. Y el hombre inmediatamente sale con una justificación. Y le dice, pues la mujer que me diste por compañera, dice, me dio y yo comí. Y le dice Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó. Vamos a leer hasta aquí. Dice, la serpiente me engañó. Y este es el engaño, y este es el pecado, y esta es la rebeldía de la humanidad a partir de ahí. Porque toda la humanidad de ahí venimos, del primer hombre y de la primer mujer. Entonces vemos que a partir de ahí el pecado entró y Satanás, que ya estaba aquí en la tierra, como los pudo engañar a otros, a partir de ahí empezó a engañar a Adán y a Eva, los engañó a ellos. A partir de ahí él siguió engañando a la humanidad. ¿Sí? Y dice la palabra que entró el pecado al mundo. Y dice la palabra que a partir de ahí el hombre se pervirtió. Y dice la palabra que la maldad se multiplicó sobre la faz de la tierra. Y vemos que dice ahí en Génesis que Dios se arrepintió de hacer al hombre.
Y vemos hoy en día, hermanos, que el mundo o la humanidad no es mejor que en aquel tiempo. ¿O es peor? Yo creo que es peor. Yo creo que estamos en peor condición. ¿Sí? Yo creo que estamos en peor estado, mundialmente hablando. Porque a partir de ahí los mismos errores, las mismas fallas y aún se han ido multiplicando. Satanás cada vez más inventa cosas para engañar, para desvirtuar, para quitar esa santidad que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, ahora a través de la humanidad. ¿Sí? Por eso yo empecé diciendo, ¿qué es el pecado? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Es hacer nuestra propia voluntad. Y créalo, amado hermano y oyente que me escucha, esto es una gran verdad y que se mueve no solamente en el mundo. Porque qué fácil es aplicarlo al mundo, pero tristemente se mueve dentro del ámbito cristiano de los creyentes. ¿Sí? Qué difícil es dejarle toda nuestra voluntad a Dios y morir a nuestro propio yo. ¿Sí? Qué difícil es entregarle nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nos hace cómodos, de lo que nos hace felices. Eso va en contra, pero esa es la vida cristiana. Sí, nuestro pastor hablaba de la puerta estrecha, pues ahí no cabe nuestra voluntad, ahí no cabe nuestros deseos, ahí no cabe nuestra comodidad, ahí no cabe, hermanos, ahí no cabe. Tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a nuestra voluntad. Sí. Si ustedes se fijan, un obrero en una empresa o el puesto que tenga, a él lo contratan por 8 horas, pero él esas 8 horas, él muere a lo que él quiere. Él está sujeto a su empresa, a su patrón, a lo que le manden, a lo que le ordenen. Esas 8 horas, él no tiene voluntad. Él está ahí para obedecer en esas 8 horas todo lo que se le mande. ¿Sí? Él ahí no cuenta, su voluntad no cuenta, lo que él quiera no cuenta, él ahí no cuenta, él está sujeto. Entonces nosotros en nuestra vida cristiana, nuestra voluntad no debe de contar, estamos sujetos a lo que el Padre diga. Y ¿saben qué, amados hermanos? Muchas de esas cosas no nos van a gustar. Muchas de esas cosas van a ser un reto para nuestra vida. Pero ¿cómo conoceremos a nuestro Dios si no hacemos todo lo que Él nos mande? ¿Cómo conoceremos a nuestro Dios si no obedecemos a lo que Él nos mande? ¿Cómo dará a conocer las grandezas de Dios, su voluntad, sus ordenanzas, sus mandamientos, si no haya quien le obedece? Si no haya quien muera a sí mismo, si no haya quien diga, Señor, muero a mi voluntad y vivo para ti, vivo para obedecerte, para que el pecado no se enseñoree de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, las grandes caídas empiezan con pequeñas cosas. ¿Sí? Todo pecado empieza con poquito. Nada llega por sí solo. Sí.
Satanás, vemos que desde ahí él hace su parte y siempre la va a hacer y siempre vendrá en contra nuestra. Así como en el reino terrenal, digamos, sí, en este reino físico, vemos que se mueve el pecado y muchas cosas a la luz de la palabra son pecados, sí, pero cuando algo legalizan aquí, ¿dejará de ser pecado para Dios? No. Vemos aquí que en el reino terrenal, por ejemplo, legalizan la marihuana, ¿ya no es pecado? Claro que es pecado, claro que es pecado. Legalizan el aborto, ¿ya no es pecado? Claro que es pecado. Para Dios es pecado. Pero qué triste como cristianos y qué triste a nivel iglesias cuando legalizan algo, hermanos. Cuando legalizan algo, cuando en una iglesia ya está permitido algo, cuando nosotros como creyentes legalizamos algo y ya no es pecado que yo llegue solo a la palabra, ya no es pecado, hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos? Cuando nosotros como creyentes legalizamos algo, no, pues es que no está mal. Pues no le hace. No importa que yo ya no llegue a la intercesión. Es que como así me dejan, perdón hermanos los de la alabanza. Es que como así subo, ya no es pecado. O sea, estamos legalizando y nos acostumbramos. Pero ¿sabe qué? Amado hermano que me está escuchando, de ahí, cuando usted legaliza eso, de ahí le sigue otro pecado. Porque cuando echamos una mentira, de esa mentira le sigue otra mentira. Cuando caemos en una pereza, de ahí le sigue otra pereza. Y muchos de los que oyen no me dejarán mentir, de ahí le sigue otra pereza. Sí, a mí siempre tengo en mente lo que un día un hermano dijo, ahora del encierro, que nos acostumbramos a estar ahí. Fue cierto tiempo, pero nos acostumbramos a estar ahí, y cuando volvimos a la iglesia, aquellos que me escuchan no me dejarán mentir, cuando volvimos a la iglesia, ya no éramos los mismos. Nos costó trabajo levantarnos, nos costó trabajo hacer lo que íbamos a seguir haciendo, nos costó trabajo. Y aún a muchos le está costando trabajo, aún a muchos ya no volvieron a sus iglesias. A nivel general, muchos ya no volvieron a sus iglesias y muchos están ahí, volvieron a caer en sus costumbres, volvieron a caer en su pecado. ¿Por qué? Porque la persona dice no pasa nada. Porque la persona se deja caer y cree que bueno, al rato me levanto, bueno, al rato voy. Pero Satanás es un engañador y es un mentiroso. Sí, él sabe que si entra poquito, él va a abarcar varias áreas. ¿Por qué? Porque ya logró engañarnos en algo. Sí, y él va por otra cosa. No crea que él se conforma, no crea que él se acomoda, no crea que él ya, él no deja de trabajar, él no para, él no descansa. Sí, nosotros somos los que descansamos. Sí, nosotros somos los que a veces damos un paso y retrocedemos dos. Sí, pero Satanás no duerme. Dice la palabra que el pecado se multiplicó y Dios se arrepintió. Vamos a seguir avanzando porque si no aquí nos quedamos. El pecado se multiplicó y Dios se arrepintió de hacer al hombre. Entonces, vamos a una cita rápidamente. Romanos 3:23. Dice la palabra:
Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Hasta aquí vemos que el pecado entró a la humanidad y todos están destituidos de la gloria de Dios, conforme a esta naturaleza pecaminosa en la que se... La esperanza que Dios tiene para la humanidad y para los hijos de Dios. Dice Romanos 5:12, vamos a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Él dice aquí que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Dice la palabra. Vamos a leer del 12, ahí mismo, Romanos 5, del 17 al 21, para abreviar un poco. Ahí mismo, dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, el pecado entró por un hombre, pero Dios en su misericordia mandó a otro hombre a rescatar a la humanidad. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, el pecado entró por un hombre y por un hombre la gracia que es Jesucristo. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios proveyendo una oportunidad, Dios proveyendo una salida para todo aquel que quiera, Dios abriendo una puerta abierta a esta humanidad, a este mundo perdido, a tu persona que me estás escuchando en esta mañana. Hay una oportunidad, no todo está acabado, no todo está terminado. Dios proveyó una salida, una oportunidad para tu vida, para que no te pierdas, para que no digas ya no hay salvación. Ahí está el Señor esperando y proveyendo en todo aquel que quiera. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, pues todos pagamos, ahora sí que todos pagamos, pero no somos tan inocentes. ¿Por qué? Porque esa naturaleza se mueve dentro de la humanidad. Nuestra naturaleza es tender al pecado, sí, aún ya desde chiquititos, desde niños, sí, porque nadie nos enseña a hacer el pecado. O sea, ¿quién nos enseñó a hacer el pecado? Nadie nos enseña. Nuestra naturaleza, conforme vamos creciendo, se va apoderando del ser humano, ¿sí? Conforme va creciendo. Sí, de niños ya hay esa tendencia. De jovencitos ya hay esa tendencia y se va multiplicando conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo, ¿sí? Son más las mentiras de Satanás que toman control en nuestra vida, son más los dardos que ya vienen a nuestra vida, al ser humano. Por eso es que hay personas que han caído en el pecado más terrible, por decir, en el secuestro, en el asesinato, en el robo, no quiero decir más al aire, ¿verdad? Dice, porque así como por la
ese ya lo leí. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. O sea que nuestro Señor siempre pone una salida. Él no condena a la humanidad, sino que Él siempre provee una salida. Él siempre tiene una carta para la humanidad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de creer y debemos de buscar para ponernos a cuenta con nuestro Dios. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte y hasta ahorita sigue reinando para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hay una oportunidad de vida para vida eterna. Ahorita vivemos, amados hermanos, amados oyentes, en tiempos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, mirando esta condición, que el hombre ya estaba perdido, que el hombre había caído de la gracia de Dios. Dios, dice la palabra, que al ver que Adán y Eva habían pecado, dice la palabra que ellos fueron arrojados del huerto del Edén. Ellos fueron arrojados de la presencia de Dios. Ellos fueron arrojados a causa de su pecado, ¿sí? Entonces, aparentemente todo estaba perdido, sí, pero Dios, proveyendo un puente, proveyendo una salida, a su tiempo envió a un hombre, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos vida. Y es su gracia que no hemos entendido, porque lo merecemos, no lo merecemos. Por naturaleza el hombre peca desde el principio, entonces no lo merecemos, pero Dios en su infinita misericordia, Él ha provisto un puente, un medio de salvación en este tiempo para la humanidad entera, sí, para todo aquel que crea y quiera. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado? Sí, a través de la palabra de nuestro Dios hay una esperanza de vida para la humanidad entera. Sí, tristemente ahorita vemos cómo está la humanidad, cómo el pecado se ha multiplicado, cómo nadie se vuelve a Dios, cómo los deleites de este mundo, sí, están atrapando a la humanidad, a los jóvenes. O sea, no hay edad, sí, para que Satanás los atraiga y los atrape cada vez más y esta humanidad se hunda. Pero hay una esperanza, hermanos, hay una esperanza de vida en nuestro Señor Jesucristo, porque así como el pecado entró a la humanidad por un hombre, así entra la salvación, entró la vida por otro hombre, Jesucristo, nuestro Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? No decaer, no desmayar, entregarle nuestra voluntad al Creador, al que nos formó, al que nos está dando una oportunidad de vida, entregarle nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que Él haga y quiera hacer con nuestra vida como Él quiera. Sí, porque dice la palabra que Él quiere hacernos
Y los hijos de Dios son la luz para este mundo, ¿sí? La luz para la humanidad. Pero de verdad tenemos que ser luz. De verdad somos luz. ¿Somos luz para la humanidad o somos tropiezo? ¿O somos mal testimonio? Tenemos que ser luz para la humanidad, sí, porque como dice nuestro pastor, son tiempos difíciles y son tiempos en que, a como vemos las cosas, sí, esto va a ir aumentando y aumentando. A veces siente uno feo cuando uno oye son los últimos tiempos, y lo primero que uno piensa, ¿y mi familia? ¿Y mi casa? ¿Y los perdidos? Y eso hermanos, eso debe de traer a nuestra vida una conciencia de que qué estamos haciendo, qué estamos haciendo para que esto cambie, porque ciertamente no podemos cerrar los ojos a que estos son los últimos tiempos. No podemos negar, no podemos vivir como vivíamos un tiempo atrás, unos años atrás. No podemos ya vivir así. Debemos de tomar conciencia, pueblo de Dios, debemos de tomar conciencia. Tú, pueblo de Dios, tú, hijo de Dios, que has dejado el camino de Dios, a ti Dios te está hablando en esta mañana. Levántate, porque los tiempos son malos. Levántate por ti, levántate por tu familia. Levántate. Si tú le cerraste la puerta a Dios, levántate, hijo de Dios. Levántate, pueblo cristiano, levántate, porque los tiempos son difíciles. Mira, pueblo de Dios, mira, iglesia, mira cómo nos han cerrado nuevamente la iglesia, pueblo. Si eso no te dice nada para levantarte en oración, si eso no te dice nada para ganarte tu familia, si eso no te dice nada, hijo de Dios, para caminar, para avanzar, para comprometerte con tu iglesia, para comprometerte con tu Dios, para comprometerte con tu familia, que la ves perdida, que la ves caída en este mundo de pecado, que ha sido atrapada por Satanás, así como atrapó a Adán y a Eva, que tu familia está siendo engañada, que ves a tus hijos caídos, que ves a tu familia en el pecado por ningún lado, que ves familias destruirse, familias disfuncionales, como dice este mundo. Si eso no te dice nada, hijo de Dios, cristiano que escuchas, entonces no esperes buenos tiempos, porque esto va a ir de mal en peor, porque lo estamos viendo. No sabemos qué viene en el futuro, no sabemos qué acontezca. Estemos orando y estemos clamando porque Dios haga algo glorioso realmente en las iglesias, que seamos un pueblo unido. Cuando tú vuelvas a tu iglesia, únete con tu pastor, únete con los servidores, únete con el pueblo de Dios. Tenemos que ser un pueblo unido para vencer. Dice el mundo, dice en el mundo, un pueblo unido jamás será vencido. Y es cierto, un pueblo unido jamás seremos vencidos. Unámonos para pelear esta lucha, unámonos para vencer al enemigo, unámonos para ganar almas, unámonos, hermanos, para vencer el pecado. Levántate, comprométete con Dios, levántate en este tiempo.
tiempo. Ok, dices, ahorita está cerrada mi iglesia, sí, pero no por mucho tiempo. Se va a volver a abrir. Ven con la misma expectativa y aún mejor. Ven con esa determinación. Ven con ese talento que Dios te dio, porque no te lo ha quitado. No te lo ha quitado. No desmayes. Si habías desmayado, levántate. Levántate, porque es el tiempo de que te levantes. No es el tiempo de que tires tu ministerio. No es el tiempo. ¿Quién te dijo que era el tiempo? ¿Quién te dijo que dejaras tu ministerio? ¿Quién te lo dijo, hermano? ¿Te lo dijo Dios? ¿Quién te dijo que ya no estuvieras ahí en tu ministerio? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que lo dejaras? ¿Quién te dijo que lo abandonaras, hermano? Tu ministerio aquí te está esperando. Tu ministerio en tu iglesia te está esperando, amado hermano. El frente para la intercesión te está esperando, hermano. Persona que me escuchas en tu iglesia, te está esperando. Te está esperando el grupo de alabanza, te está esperando, hermano. Te está esperando tu pastor. Tú que caíste nuevamente al pecado, tu pastor te está esperando. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Tu iglesia te está esperando, amado hermano. No caigas, no desmayes. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate, porque tu ministerio te está esperando. Ve y desentierra tu talento. Levántate, porque tu iglesia te está esperando. Porque vas a venir con nuevas expectativas. Vas a venir con nuevas fuerzas. Vas a venir con la fortaleza de Dios. Vas a venir a comprometerte con Dios. Vas a venir a comprometerte con tu pastor. Y le vas a decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, perdóname. Aquí estoy, porque nadie me mandó a enterrarlo. Nadie me mandó que yo dejara ese lugar. Nadie me mandó que me bajara. Nadie me mandó que dejara la alabanza. Nadie me mandó que dejara la intercesión. Levántate, amado hermano. Nadie te mandó que dejaras la limpieza. Nadie te mandó que dejaras tu ministerio. Nadie te mandó. Y Dios quiere en este tiempo comprometerte. Dios quiere que hagas un compromiso para con Él. Dios espera de su iglesia que hagan un compromiso, que hagamos un compromiso para con Dios, porque Él quiere hombres valientes y esforzados. Solo que nuestro pecado no cabe ahí en esa puerta estrecha. Nuestro pecado no cabe, nuestra voluntad no cabe ahí en esa puerta estrecha. Pero Dios quiere que nos comprometamos con Él para hacer grandes cosas en nuestra vida, para rescatar a nuestra casa, a nuestra familia, para rescatar a muchos que están perdidos, que están en esa naturaleza caída, que están aún siendo engañados por Satanás. Sí, y no hay manera, amado hermano, amada persona que me escuchas, no hay manera, no se puede salir, no se puede romper, si no es a través de Jesucristo. Porque cuántos de nosotros que quisimos salir de ahí del pecado y no pudimos, hasta que vino Jesucristo a romper las cadenas, a rescatarte, a salvarte, a traer luz a tu vida. Es como pudimos salir de ahí, de ese mundo de pecado, porque no se puede, persona que me escuchas, sin Dios no se puede salir del pecado. Quizá tú has querido salir, quizá ya estás cansado de hacer el pecado, quizá ya perdiste tu familia, quizá ya perdiste tus hijos por el adulterio, quizá ya perdiste lo que más amabas por tu pecado, por andar en la droga, por andar en el vicio, quizá ya lo perdiste todo. Sí, pero hay una esperanza de vida. Por sí solo no vas a poder salir. Busca a Dios, acude a Dios, busca al Señor y Él te dará las armas, Él te dará las fuerzas, Él te dará de su Espíritu Santo para vencer el pecado. Pero acércate, busca, comprométete, busca una iglesia, vuelve a tu iglesia, levántate, porque sin Dios no se puede, porque la paga del pecado es muerte, dice el mundo, dice el diablo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, entonces hay una esperanza de vida
en Cristo Jesús. La esperanza de vida en Cristo Jesús. Él es la esperanza. Pero a ti te toca, persona que me escuchas, a ti te toca, amado hermano, dar ese paso. Te toca dar ese paso. No va a venir Dios y te va a tomar de la mano y te va a traer a su presencia. A ti te toca dar ese paso. Y es el tiempo de que des ese paso. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Satanás se encarga de destruir a la humanidad antes de que venga a los pies de Cristo. Quédate con esto, amada persona que me escuchas. Satanás se encarga de destruir a la persona antes de que venga a los pies de Cristo. Y Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. No pierdas la oportunidad, porque ¿cuántos quisieron dejarlo para última hora y no supieron en qué momento su vida iba a terminar? Otro día, a la noche, mañana, dentro de una semana, su vida ahí acabó y ya no hubo esa oportunidad. Ya no tuvieron la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Pero tú que sí la tienes, persona que me escuchas, hijo de Dios, donde estés, tú que sí la tienes, Dios te está dando esta oportunidad de vida. Acércate, no la dejes pasar, no la dejes para mañana, ponte a cuentas con Dios. Si tú ya no regresaste a tu iglesia, ponte a cuentas con Dios, porque tú no sabes el día de mañana si habrá una oportunidad para ti. En el nombre de Jesús, yo te invito, en el nombre de Jesús, alabemos un momento.